El hombre decidió rapar a Natasha y continuar la constante ola de violencia que ejercía sobre ella. Bienvenido, leyenda. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero enviar un fraternal abrazo y un saludo muy especial a Jimena Mankelaf, quien hizo una donación para la producción de Test Misterios, así que te agradezco, leyenda, porque tú haces posibles los videos aquí en Test Misterios. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué crees que sucede después de la muerte? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Una de las cosas que más me fascina escuchar es cuando alguien se enamora de la vida, pues a fin de cuentas hay varias razones de peso para sentir que esto tiene un valor sin igual. Es sin duda alguna la experiencia más especial que debemos aprovechar segundo a segundo. La vida nos consiente con dulzura y encanto a través de las personas que nos interpone en nuestro viaje: padres, familiares, parejas, amigos. Y es en grupo que debemos disfrutar de todo eso que nos permite emocionarnos y sentir cada latido. Recordemos que el arma más potente que tenemos con nosotros es nuestra imaginación. Con ella pincelamos un mundo lleno de sueños y de proyectos. Pero no podemos ignorar que en el mundo hay personas tan oscuras que se encargan de robarle esa posibilidad a otros seres humanos. Por eso cabe preguntarnos: ¿qué pasa cuando alguien vive un infierno en vida? Hoy veremos un caso en el que esa flamiguera situación del caos y un secuestro repentino cambia por completo la tranquilidad de una pequeña niña de tan solo 10 años. Pero sin más dilaciones, leyenda, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Te presento a Natasha Kampusch, de 10 años, en la fotografía que ves en pantalla. Provenía de una familia austriaca que en sus titánicos esfuerzos procuraron entregarle todo el cariño y afecto que una niña merecía. Eso sí, con errores comunes que comete cualquier padre en su complejo rol de criar a sus hijos. La niña era muy afectiva y solidaria con los demás. De hecho, en su escuela solían tenerla en alta estima y admiración por su arrolladora personalidad. Desde hacía un tiempo, Natasha le decía a su madre que no se preocupara por llevarla a la escuela, pues ella veía que sus demás compañeros llegaban solos, así que creía que podía replicar ese comportamiento. Además, como es natural, los países desarrollados suelen contar con una seguridad muy intensa que de alguna manera le garantizan la tranquilidad a sus ciudadanos. Pero eso sí, nunca están exentas de crímenes. Luego de varias conversaciones con sus padres, Natasha logró que ellos le dieran un permiso de ir sola a su escuela. Sin embargo, una noche antes de su primera vez sola rumbo a la escuela, tuvo una discusión con su mamá y esta se vio obligada a darle una cachetada. La niña se encontraba triste y enojada, así que al día siguiente alistó su mochila, la colgó en sus hombros y salió de casa pensando cosas como: ¿qué pasaría si muero? ¿Mi mamá se arrepentiría de haberme pegado? Y mientras iba imaginando situaciones trágicas, no tenía idea de que se estaba acercando a un peligro real. Luego de unas calles caminando por Viena, la niña observó una furgoneta de color blanco estacionada. De repente, divisó a un hombre con una mirada fija. Sus ojos azules le dieron un buen presentimiento a la niña, que decidió sostenerle la mirada con el objetivo de seguir su camino. Pero Natasha estaba equivocada. Justo cuando pasó por el frente del señor de la furgoneta, este la redujo al punto que le impidió poner resistencia y la subió al vehículo. Ahí, el mundo de Natasha se detuvo, pues sabía que ese sería el inicio de un calvario bastante oscuro y retorcido.
Natasha no supo que ese último contacto visual que tuvo con el hombre era como mirar a los ojos al mismo diablo. Se trataba de Wolfgang Priklopil, un electricista de 36 años que estaba en busca de su presa y vio en la niña un blanco perfecto. Para este psicópata, la niña en ese momento dejó de ser Natasha y ahora debía identificarse como una esclava y prisionera que era de su pertenencia. Mientras tanto, en el mundo exterior, las autoridades buscaban a la niña sin pista alguna. Allá afuera, parecía que Natasha fue tragada por la tierra. La madre, quien reportó a las autoridades la desaparición de la niña, les contó que una noche antes había discutido con la niña, por lo que en principio se trabajó con esa información y se creyó que la niña había decidido irse de casa y que pronto volvería. Poco tiempo después, descartaron esa posibilidad luego de que hayan llegado reportes de testigos que aseguraban que la niña fue secuestrada por un hombre de una furgoneta blanca. Asimismo, una niña en modo de testimonio aseguró que iba detrás de Natasha y presenció el secuestro de la pequeña. Dijo que el vehículo utilizado para el crimen era un Mercedes-Benz. La policía procedió a revisar las bases de datos para hacer una citación a todos quienes tuvieran un vehículo con esas características. Y en este punto, como si fuera una escena de una película, las autoridades entrevistaron al responsable, quien se mostró muy amigable e inofensivo. El hombre dijo que solo utilizaba su vehículo para trasladar escombros para una construcción que adelantaba en su hogar. Sorprendentemente, no levantó sospechas y su historial penal podía dar fe de ello, pues para ese momento no tenía ningún problema con la ley, así que fue liberado de la investigación. Si solo las autoridades hubiesen utilizado el sentido de la duda, habrían hecho una visita a la casa de este hombre que se ubicaba a escasos 16 kilómetros de Natasha y en la que mantenía cautiva en un sótano a la pequeña, habrían llegado a la verdad. Pero Natasha estaba bajo tierra, aún con vida, y los oficiales dejaron escapar esa oportunidad. Wolfgang era un criminal premeditado. Tenía claras sus intenciones antes del secuestro, pues dispuso un pequeño lote que se convertiría en la celda de la pequeña, un diminuto espacio que carecía de ventanas y aire fresco. En su defecto, instaló un ventilador que lo único que airaba era un soportable olor a quemado. Para entrar ahí era otro martirio, pues el único acceso era gateando por un angosto laberinto que se cerraba con una puerta de acero. La primera noche fue crudamente horrible para Natasha, que entre lágrimas solo pidió a su captor que le dejara la luz encendida, deseo que fue cumplido. Días después era encadenada para ser bañada en esa pequeña mazmorra de tortura. La niña suplicaba por su vida cada vez que tenía contacto con Wolfgang, pero este nunca se inmutó por las súplicas de esta pequeña de 10 años. No tardó mucho tiempo para que la niña comprendiera que ese sería su nuevo hogar, así que Wolfgang en esporádicas ocasiones dejó algunos libros en el sótano para que Natasha quemara las horas leyendo. La literatura fue una especie de redención para los oscuros días que acompañaban a la niña. Natasha fue muy perspicaz. Decidió trabajar en una personalidad histriónica que le permitiese acercarse más a su agresor, a entenderlo para manipularlo, así sea para conseguir pequeñas acciones. Y con los meses tuvo un pequeño logro. La niña logró salir del entierro a la casa de su captor. Allí accedió a un baño más amigable que los que recibía en el sótano, pero aún así vale la pena aclarar que el trato seguía siendo completamente inhumano. Natasha era golpeada con frecuencia mientras satisfacía aberrantes fetiches del hombre, como hacer aseo desnuda con la cabeza abajo, para que Wolfgang se deleitara con el sometimiento al que tenía cautiva a su víctima. En aquel lúgubre espacio, Natasha fue creciendo en medio de golpizas y abusos. Constantemente era amenazada por Wolfgang, que le advertía que ante cualquier intento de fuga pondría las cosas aún peores de lo que ya eran y que su familia podrían ser futuras víctimas si ella no hacía caso a todas sus peticiones. En medio de un desorden mental, el hombre le festejaba cumpleaños y navidades mientras se emborrachaba y le hablaba de una vida juntos.
juntos. Acto seguido seguía siendo el mismo monstruo y sometía nuevamente a abusos íntimos y torturas a su reclusa. Habitualmente la dejaba a oscuras por largas sesiones o la mantenía despierta mientras le gritaba palabras obscenas por un micrófono que conectó al primer piso de la casa y que emitía señal hasta el sótano de las torturas. Un día cualquiera, el hombre decidió rapar a Natasha y continuar la constante ola de violencia que ejercía sobre ella. Natasha creció en torturas constantes, las mismas que le hicieron desear acabar con su vida, y lo intentó en 2 ocasiones y con 2 maneras diferentes. En una, quiso colgarse utilizando su propia ropa, y en la otra, quiso cortar sus venas. Ninguna le funcionó, así que ante la negativa de acabar con su cautiverio, decidió aferrarse a la idea de sobrevivir. Siguió con su actitud sumisa para ganarse la confianza del hombre y en un proceso que le costó años, obtuvo pequeñas salidas al jardín bajo supervisión de Wolfgang e incluso logró salir a esquiar con su captor, pero pese a ello seguía maltratándola con la misma intensidad y con la misma crudeza. El hombre solía bañarla en medio de golpes y apretó su cuello al punto de desmayarla. Natasha solo recuerda que lo único que deseaba en medio de sus desmayos era no despertar. Natasha se sobrepuso 8 años a los pérfidos deseos de su agresor y a la edad de 18 solo pensó que sus ganas de vivir se iban agotando al pasar cada día, así que debía intentar hacer algo más arriesgado si quería recuperar su libertad o morir en el intento. El miércoles 23 de agosto de 1997, Natasha volvió a ver la luz solar en el jardín de su agresor, pero como siempre en compañía de ese hórrido ser que le estaba robando cada segundo de su vida. Wolfgang, quien para este punto tenía 44 años, se encontraba lavando su vehículo, uno diferente al que utilizó en el secuestro de la niña. En esta ocasión se trataba de un BMW 850. De repente el hombre solicitó ayuda a su cautiva. La tarea era sencilla: aspirar los asientos del carro. Desesperada y agotada del sufrimiento, accedió con la plena intención de que ese sería su anzuelo de escape. La muchacha aceptó y en un momento repentino soltó la aspiradora y emprendió su fuga corriendo desde el jardín hasta la puerta. Posteriormente corrió entre los árboles haciendo un zigzag. El corazón estaba a 1000 latidos por segundo y sus piernas hacían un esfuerzo enorme por mantenerse en pie. La muchacha, sin poder reaccionar, estrelló con la ventana de una casa vecina. Al interior se encontraba una señora de 71 años de nombre Ingiti. Confundida por lo que acababa de suceder, decidió auxiliar a la joven y de inmediato llamó a la policía. Después de escuchar algunos intentos por hablar de Natasha, diciendo que acababa de escapar de la casa de su secuestrador. Posteriormente llegó a una estación de policía en donde se identificó como Natasha Kampusch, la mujer que llevaban buscando durante varios años. Al haber estado encerrada en un sótano durante años, la muchacha parecía muerta en vida. Su piel era transparente de no haber recibido, salvo en contadas ocasiones, los rayos de la luz del sol. Luego de un examen de ADN para corroborar que se trataba de la mujer desaparecida, las autoridades quedaron atónitas. Ahí estaba, luego de 10 años, un poco baja de peso, pero con vida, Natasha. Un fin sin justicia sería la frase ideal para concluir lo que sucedió en el caso. Mientras Natasha estaba en la estación de policía, el agresor estaba en frenesí por haberla dejado escapar. Desesperado, llamó a un amigo a quien le confesó que él había secuestrado a una niña durante años. Pese a que su amistad quiso convencerle de que se entregara a la justicia, él sabía que ahí acababa su reino y ahora comenzaba su infierno. Atemorizado por sus consecuencias, decidió lanzarse en las vías de un tren y acabar con su vida para poner punto final a uno de los crímenes más oscuros y atroces de la historia de Austria. Un dato curioso de la historia es que no solo las autoridades, sino el mundo entero, después de escuchar la forma de relatar los hechos de Natasha, quedaron impresionados. Una joven que por motivos de un secuestro no pudo ir a la escuela ni recibir ningún tipo de educación durante varios años,
años, tiene un léxico y una forma de expresión tan culta que sorprendió a cualquiera. La mujer escribió un libro que tituló 3096 días, en el que narró toda su historia. Otro dato curioso es que la mujer decidió comprar la casa y el auto de su secuestrador, un hecho que la condujo a la opinión pública, y se desató un rumor que aseguraba que Natasha no contó la verdad de su cautiverio y que probablemente su historia estaba cargada de mentiras y solo sacó provecho de ello. Y por último, otro misterio es que la mujer nunca quiso regresar con sus padres, pues la relación entre ellos y su hija aparentemente no fue muy crucial para Natasha, y esto también se prestó para acusar sin pruebas a los padres de haber supuestamente vendido a la mujer a su raptor. Como te digo, no hay pruebas de ninguna de estas versiones. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impresionó el caso, por favor déjame tu cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto, y si quieres y puedes realizar una pequeña contribución para la producción de los videos de Test Misterios, puedes hacerlo vía PayPal. Tienes toda la información en la descripción y comentario fijado. Si lo haces, recibirás un saludo y agradecimiento personalizado de mi parte en un próximo video. Sin más que agregar, leyenda, muchas gracias por quedarte hasta el final y por haber aguantado mi voz, que en este momento me encuentro un poco enfermo, pero seguimos trabajando. Recuerda que las dudas te acompañan y nos vemos en el próximo capítulo.